la que estábamos viendo, es cuando se acoge el recurso de hecho y la apelación solamente debió de haber sido concedida en el solo efecto devolutivo. Entonces, el efecto que se va a generar, ¿cuál va a ser? El único efecto, ¿no? Es que el tribunal de primera instancia, en este caso, cuestión que más era antes que hoy día, ¿no? El tribunal de primera instancia debería simplemente tener por concedida la apelación, o sea, la apelación se va a conocer ante el tribunal de segunda instancia y eventualmente, digo yo eventualmente, porque conforme a las reglas de tramitación electrónica, este asunto es muy relativo, ¿no? Eventualmente debería de trasladar los antecedentes que le pida, por ejemplo, porque es perfectamente posible que ocurra aquello, que le pide el tribunal de segunda instancia, ya no para conocer del recurso de hecho, sino para entrar a conocer del recurso de apelación directamente. Ahora, yo digo esto es muy relativo porque como está todo en una base de datos, hoy día es perfectamente posible que el relator, por ejemplo, entre a esa causa y saque todas las piezas que en este caso se vinculan con el recurso de apelación que se va a tramitar ante el tribunal de segunda instancia, por ejemplo. Ahora, podría ocurrir perfectamente que el tribunal de segunda instancia sí le pida al tribunal de primera instancia que le remita tal o cual pieza para entrar a conocer el recurso de apelación, en el caso que estamos viendo puntualmente, que solamente se concede esa apelación en el solo efecto devolutivo. ¿Ya? O sea, dicho aquello, todo lo que haya dictado el tribunal por ahora, habiéndose acogido el recurso de hecho y concedido la apelación en el solo efecto devolutivo, por ahora, todo lo que haya dictado ese tribunal de primera instancia en relación con la ejecución de la resolución o con los efectos de la resolución recurrida, sigue valiendo, sigue teniendo validez. Solamente dejará de tener validez en el evento de que además la apelación sea acogida. Porque si la apelación es acogida, ahí claramente, por cierto, el efecto devolutivo con el cual conoció el tribunal de segunda instancia le permite dejar sin efecto todo logrado por el tribunal de primera instancia. ¿Me captan o no? La apelación tiene una vez que se acoge la apelación puntualmente, por cierto, podríamos revocar los efectos de la resolución recurrida. ¿Ah? La segunda opción, que me atrevería a decir que es la opción más sencilla, se vincula con la circunstancia en que finalmente el recurso de hecho es rechazado. Si el recurso de hecho es rechazado, lo que va a ocurrir es que los efectos de la resolución recurrida siguen teniendo validez como si nada hubiese sucedido finalmente. Y lo que pasó en la tramitación del recurso de hecho simplemente queda ahí. Queda ahí, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta una vez cerrado este capítulo del verdadero recurso de hecho en materia procesal civil. ¿No? Vamos entonces a la tramitación del falso recurso de hecho. El falso recurso de hecho, no olviden ustedes, que es aquel que nace a consecuencia de una apelación que se concede, pero que no debió de haber sido concedida. ¿Ya? O que nace a consecuencia de efectos
mal otorgados a esa apelación, puntualmente. ¿Ya? Entonces, la gran diferencia que vamos a hallar entre el verdadero y el falso recurso de hecho es que en el falso recurso de hecho, cuando uno deduzca el recurso, uno se presenta al tribunal de segunda instancia, el tribunal de segunda instancia sí va a tener los antecedentes y los va a tener porque ya está conociendo por la vía de la apelación. Esto es muy importante porque el tribunal de segunda instancia ya tiene los antecedentes. Entonces, en esa apelación o relacionada con esa apelación que fue mal concedida o que fue concedida de manera equívoca en relación a sus efectos, uno va a tener que presentar ese recurso de hecho. ¿Ya? Y acá, por cierto, se origina otra situación que yo diría es diferente a la situación que habíamos analizado en forma previa. Y me gustaría ver si alguno de ustedes puede leer. ¿Alguien de ustedes me puede leer el 196 del Código de Procedimiento Civil? Yo lo leo, profesor. Gracias. Dice, si el tribunal inferior otorga apelación en el efecto devolutivo, debiendo concederla también en el suspensivo, la parte agraviada, dentro del plazo de 5 días, contado desde la fecha de la certificación a que se refiere el artículo 200, podrá pedir al superior que desde luego declare admitida la apelación en ambos efectos, sin perjuicio de que pueda solicitarse igual declaración por vía de reposición del tribunal que concedió el recurso. Lo mismo se observará cuando se conceda apelación en ambos efectos, debiendo otorgarse únicamente en el devolutivo, y cuando la apelación concedida sea improcedente. En este último caso, podrá también de oficio el Tribunal Superior declarar sin lugar el recurso. Las declaraciones que haga el superior en conformidad a los dos incisos anteriores se comunicarán al inferior para que se abstenga o siga conociendo del negocio, según los casos. Ya. Si ustedes se fijan, el 196 es una disposición que me orienta o me indica algunas cuestiones que algunas ya se las señalé, otras ahora se lo menciono. Necesariamente yo para la tramitación del falso recurso de hecho, tengo que hoy día saber o tengo que relacionar esa 196 con el artículo 200 del Código de Procedimiento Civil. Hoy día el artículo 200, se lo digo enseguida, es un artículo que está mucho más reducido a consecuencia de la tramitación electrónica, ¿ya? Pero no por ello, esto que estamos hoy día hablando, que estamos conversando en relación con el falso recurso de hecho, no por ello sigue teniendo, yo diría, para la pedagogía del derecho procesal, sigue teniendo una particularidad. ¿Y cuál es la particularidad? La particularidad es que el plazo que empieza a correr, que es de 5 días en este caso, para presentar el falso recurso de hecho, el plazo comienza a correr desde una circunstancia, desde un hecho, y no desde la dictación de una resolución judicial. ¿Cuál es el hecho? El hecho es la certificación de haber ingresado la causa, en este caso, al tribunal de segunda instancia. ¿Me captan? Esa certificación, ¿cómo se hace? ¿O quién la hace? Esa certificación la debe hacer el secretario del tribunal de segunda instancia, y lo que debe certificar hoy día
ingresó con tal fecha y a tal hora. ¿En dónde ingresó? Pues bien, se constata que ingresó en la carpeta electrónica tanto, o en este caso en la causa tanto, cosa que se constata por vía computacional, entonces a partir de ese momento, le empieza a correr un plazo a la parte agraviada para presentar el recurso de hecho. Primera idea, entonces, el recurso de hecho nace a consecuencia, el falso recurso de hecho, el plazo, se origina a consecuencia de una circunstancia que acabo de señalar. Segundo efecto o segunda situación que nos revela el artículo 196, que en relación al falso recurso de hecho, además yo tendría potencialmente otro recurso, que sería el recurso de reposición. Y ahí entonces yo le pregunto a ustedes, en relación al recurso de reposición, ¿es otra la situación? ¿Son otras las circunstancias o no? Me refiero en cuanto a la tramitación, ¿no? O sea, lo principal sería que se tramitaría ante el mismo tribunal Correcto. de Se primera tramita instancia. ante el mismo tribunal. O sea, son otras las circunstancias y otra la situación de tramitación. Directamente, si yo quiero reponer y no irme de hecho, lo tengo que hacer ante el tribunal de primera instancia. Y ahí el plazo sí me empieza a correr desde que yo me notifiqué de esa resolución que concedió erradamente la apelación o la concedió erradamente en cuanto a sus efectos. ¿Ya? Esto es muy importante saberlo también en el sentido de que yo eventualmente o potencialmente yo tendría el recurso de reposición también para hacer uso de aquel en esta situación que estamos conversando. Y la tercera idea, que es algo que yo ya le había manifestado a ustedes y la reitero, que estaría en el inciso segundo del artículo 196, me interesa sobre todo la última parte, cuando dice, en este último caso, podrá también de oficio el Tribunal Superior declarar sin lugar el recurso. O sea, me estoy refiriendo en concreto cuando la apelación fue concedida y no debió de haber sido concedida. ¿Y por qué el Tribunal de Oficio puede declarar inadmisible el recurso? Porque tiene facultades para ello precisamente por el control de admisibilidad. ¿Me entienden? El control de admisibilidad hace las veces, en este caso, de lo que la parte le está pidiendo en relación con el recurso de hecho. Una apelación que fue concedida, pero no debió de haber nunca haber sido concedida. ¿Me captan o no? Entonces, en este caso puntual, de oficio, también el Tribunal de Segunda Instancia podría eventualmente, perfectamente, con o sin recurso de hecho, declarar la apelación improcedente, como lo dice el artículo. Esas tres ideas yo creo que son importantes de saber en relación con la lectura de este artículo, que nos permite darnos cierta orientación, ¿no?, en relación a lo que es el falso recurso de hecho. Pues bien, y aquí nuevamente entramos a un debate que yo les digo en la práctica, al menos en esta jurisdicción, todos los recursos de hecho, el verdadero y el falso, son tramitados en relación, o sea, previa vista de la causa en materia civil. ¿Por qué digo que debate? Porque hay quienes piensan que el falso recurso de hecho debería de verse en cuenta, porque ya el tribunal cuenta con todos los antecedentes,
Hoy día podríamos pensar que más aún porque ya tiene en la carpeta electrónica todos los antecedentes y debería de pronunciarse de inmediato. Pero eso la verdad que en la práctica, al menos en esta jurisdicción, no ocurre, y de lo que yo he constatado, al menos en el ejercicio de la profesión, yo me he dado cuenta que se siguen tramitando en relación, o sea, previa vista de la causa, ¿ya? Entonces, aclaro esto porque, en definitiva, así ocurre. Otra cuestión que también es debatible, pero que en la práctica yo me he dado cuenta que ocurre igual, es que el tribunal sigue pidiendo informe al tribunal de primera instancia. La jurisprudencia, o mejor dicho, la doctrina, más que la jurisprudencia, la doctrina lo que dice es que en este caso puntual ni siquiera necesitaría informe, porque el tribunal ya cuenta con todos los antecedentes como para poder entrar a conocer y resolver el problema. Pero en la práctica igual sigue pidiendo informe y el tribunal, en este caso recurrido, sigue informando en relación al tema. O sea, yo me remitiría en cuanto a la tramitación, a lo ya dicho, con la sola diferencia que acá, a consecuencia del verdadero recurso de hecho, el plazo me empieza a correr de un hecho puntualmente, de una certificación. ¿Ya? Claro, a lo mejor no tengo que acompañar tantos antecedentes como, o solicitar tantas certificaciones como lo hice antes, porque ya derechamente estoy tramitando con una apelación. O sea, el tribunal ya tiene los antecedentes puntualmente. ¿Entienden? El tribunal de segunda instancia. Vamos ahora a las circunstancias que veíamos anteriormente, qué ocurría si es que se rechazaba, si es que se acogía el recurso de hecho. Si se acoge el falso recurso de hecho, en aquella resolución o en aquella apelación que fue concedida, no debiendo haber sido concedida, derechamente el efecto que se va a producir es que esa apelación va a ser declarada improcedente, o sea, el mismo efecto de que como si fuese declarada inadmisible, y al haber sido declarada inadmisible la apelación, entonces la resolución va a producir todos sus efectos, la resolución recurrida. Yo diría que ese es el efecto más importante, ¿no? Supongamos que en este caso se concedió el recurso, no debiendo haber sido concedido, y el tribunal dejó de conocer entonces el problema. Lo obliga esta vez a tener que seguir conociendo del asunto porque, digámoslo de una u otra forma, el tribunal, al declararse una apelación improcedente, el tribunal, en este caso, lo que produce es que ese tribunal va a recobrar, va a renovar su competencia sobre la materia. Va a recuperar, para ser más exacto en cuanto a lo que es el verbo, ¿no? Va a recuperar su competencia. Y eso le permite seguir conociendo del problema. Y luego también la otra situación sería en relación a los efectos. Se concedió en el solo efecto devolutivo, debiendo haber sido concedido en ambos efectos, ¿no? Si se concedió en el solo efecto devolutivo y debió de haber sido concedido en ambos efectos, si ese recurso de hecho se llega a acoger, pues bien, acá ocurrirá el efecto inverso. Esa apelación, que fue bien concedida, pero resulta que fue mal concedida en sus efectos. Solo se concede en el efecto devolutivo y debe haber sido concedido en ambos efectos. Entonces,
todo lo que obró el tribunal durante el tiempo de la tramitación de este recurso debería entonces también quedar sin efecto, porque se concedió en el solo efecto devolutivo, debiendo haber sido concedido en ambos efectos. O sea, también operaba el efecto suspensivo. ¿Ya? Y a la inversa, si se concedió en ambos efectos, debiendo haber sido concedido en el solo efecto devolutivo, por cierto, si el tribunal había dejado de conocer del problema, ahora recuperará esa competencia que tiene respecto de la ejecución de esa resolución puntualmente, porque concedió más de lo que debía de haber concedido. O sea, concedió la apelación y la concedió en ambos efectos, en circunstancias que debía de haber sido concedido en el solo efecto devolutivo. Una pregunta les voy a hacer, sobre todo para recordar materias. Cuando yo hablo de ambos efectos y del solo efecto devolutivo, ¿qué tendría que tener siempre en mi mente? Tendría que tener en mi mente la naturaleza de las resoluciones, ¿no? Sobre todo en materia civil. Y hay dos artículos que me parece que no hemos dado lectura de aquello, pero que voy a pedir hoy día que demos lectura para recordar materias, que son el artículo 194 y el 195 del Código de Procedimiento Civil, que dice en relación con los efectos en que finalmente es concedida una apelación. ¿Ya? ¿Qué me puede leer, por favor, el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil? Yo, profesor. Gracias. Artículo 194. Sin perjuicio de las excepciones expresamente establecidas en la ley, se concederá apelación solo en el efecto devolutivo. Primero, de las resoluciones dictadas contra el demandado en los juicios ejecutivos y sumarios. Nótese, perdón, está refiriéndose de las resoluciones dictadas contra el demandado en los juicios ejecutivos y sumarios. O sea, se está refiriendo solamente al demandado. A contrario censo, aquellas dictadas contra el demandante en los juicios ejecutivos y sumarios deberían de concederse en ambos efectos. Sigue, por favor. Segundo, de los autos, decretos y sentencias interlocutorias. Ya. Tercero, de las resoluciones pronunciadas en el incidente sobre ejecución de una sentencia firme, definitiva o interlocutoria. Cuarto, de las resoluciones que ordenen alzar medidas precautorias. Ya. Y quinto, de todas las demás resoluciones que por disposición de la ley solo admitan apelación en el efecto devolutivo. Me voy a detener en el punto 4. De las resoluciones que ordenen alzar medidas precautorias. La pregunta que les voy a hacer ahora es, ¿qué naturaleza tendría o qué naturaleza tiene una resolución que se pronuncie respecto de una medida precautoria? En concreto, ¿es un auto o una sentencia interlocutoria? A lo mejor me estoy yendo a otras materias, pero me interesa porque en la práctica el otro día tuve yo como abogado, inclusive como profesor, tuve una duda y la tuve que resolver en el momento y menos mal que la resolví bien. Y eso lo quiero aclarar ahora con ustedes porque creo que es importante. Y uno puede equivocarse fácilmente, ¿ya? Entonces, la resolución que ordene alzar medidas precautorias. Alzar medidas precautorias. No olvidemos que estamos sobre la base de una apelación. O sea, se concedió, en este caso puntualmente se va a conceder en el solo efecto devolutivo. Alzar una medida precautoria. La pregunta es, ¿la medida precautoria, la resolución,
que se origina a consecuencia de una medida precautoria, ¿qué naturaleza tiene? ¿Es un auto o una sentencia interlocutoria? Un auto. Ya, bien. Es un auto. Entonces, la siguiente pregunta es, si es un auto en materia civil, ¿es apelable o no es apelable? No lo es. No lo es. ¿Y por qué vía solamente sería apelable entonces? ¿Por vía directa o por vía indirecta? Sería por vía indirecta, Por vía recurso de indirecta, reposición correcto. Exacto, con apelación subsidiaria. claro. Entonces, si se fijan, lo que le estoy diciendo no es menor, porque el numeral 4, ya que esto es un tecnicismo, pero yo creo que es necesario que ustedes lo sepan, el numeral 4, aunque no lo dice directamente, pero como se está refiriendo a una apelación, yo perfectamente podría interpretar que respecto del alzamiento de medidas precautorias, yo puedo apelar de manera directa, pero solo del alzamiento de medidas precautorias. No sé si me explico. A la inversa, cuando yo intente recurrir respecto de una resolución que no ordenó el alzamiento de la medida precautoria debiendo de haberlo hecho, tengo que reponer con apelación en subsidio. Necesariamente. Tengo que reponer con apelación en subsidio. Porque la naturaleza de esa resolución me obliga a tener que reponer con apelación en subsidio. Y para ello tendré que aplicar necesariamente el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil. Disposición que les pido que por favor también no la olviden. Por ahora al menos lo que dice en relación con la tramitación en materia procesal civil escrita. Me refería a eso. ¿Ah? Quise hacer ese paréntesis porque creo que es necesario que ustedes lo entiendan y lo sepan, que no es llegar y apelar, si bien es cierto, estamos viendo recursos de hecho ahora, pero sabemos que el recurso de hecho se origina a consecuencia de una apelación. Entonces no es llegar y apelar, porque si yo apelo de manera directa en contra de un auto, ¿cómo me van a declarar esa apelación a propósito del control que están haciendo los tribunales de segunda instancia? Supongamos que me conceden la apelación ya. El tribunal de segunda instancia, ¿qué es lo que va a hacer? Cuestión que hoy día está ocurriendo más que antes, ¿ah? Porque hoy día realmente los tribunales están siendo mucho más estrictos de lo que eran antes y sí están examinando la naturaleza de las resoluciones recurridas. Entonces, si yo apelo de manera directa, esa resolución me la van, esa apelación, perdón, me lo van a declarar inadmisible. Derechamente me la van a declarar inadmisible porque yo recurrí de manera directa debiendo haber recurrido de manera indirecta, o sea, debiendo haber deducido recursos de reposición en forma previo. ¿Me captan o no? Entonces, claro, si el tribunal concede, supongamos, y en relación con el recurso de hecho que estamos analizando, con el falso recurso de hecho, ¿no es verdad? El tribunal concede una apelación por vía directa, no debiendo de haber sido concedida por vía directa. Claramente ahí estamos en presencia del falso recurso de hecho. Yo también podría interponer perfectamente un recurso de hecho. Independientemente si me voy a someter o no a lo que diga el tribunal de segunda instancia. Probablemente el tribunal de segunda instancia me va a dar la razón, pero yo voy a tener esta opción también solo con el análisis de la naturaleza de las resoluciones que están siendo recurridas. Bien, entonces el 194 me establece todos los casos en los cuales se va a conceder la apelación en el solo efecto devolutivo, volviendo a lo que estábamos leyendo, ¿no? Y el 195, ¿qué es lo que dice, por favor, Pablo? Artículo 195.
Fuera de los casos determinados en el artículo precedente, la apelación deberá otorgarse en ambos efectos. Perfecto. Entonces, el 195, otra cuestión que por favor no, o sea, quiero que no lo olviden. El 195 me marca o me establece la regla general. Y la regla general, hasta el día de hoy, en materia procesal civil, lo sigue teniendo la tramitación de un juicio ordinario de mayor cuantía. Y el 195, respecto a la tramitación de ese juicio ordinario de mayor cuantía, se está refiriendo a la sentencia definitiva de primera instancia. Esa sentencia definitiva de primera instancia siempre debe concederse en ambos efectos recurso a apelación. Y a eso se refiere el 195. Como asimismo a todos los otros casos que no están dentro del 194. Como por ejemplo el que yo hice alusión en el numeral 1, cuando se refería, porque el numeral 1 se refiere solamente a las dictadas contra el demandado en los juicios ejecutivos y sumarios. Pregunta entonces, ¿cómo debiera concederse en un juicio ejecutivo, cómo debiera de concederse la apelación en contra de una sentencia definitiva que afecta al ejecutante? Afecta al ejecutante, o sea, afecta al demandante la sentencia definitiva. En concreto, no se concede la ejecución. Y el demandante apela, el ejecutante apela. ¿Cómo debería de concederse esa apelación? Según el ambos efectos. 194, número 1. En ambos efectos. Perfecto, en ambos efectos. Según el 194, número 1, en relación con el 195. No sé si captan entonces que es bueno saber estas dos disposiciones, porque a partir de estas dos disposiciones yo además me empiezo a dar cuenta cuándo debe concederse en ambos efectos y cuándo no. Eso lo señalo a consecuencia de lo que estamos estudiando. No olvidemos que estábamos estudiando el falso recurso de hecho. Falso recurso de hecho, decíamos, ¿qué ocurría si se acogía ese falso recurso de hecho? Pues todo lo que yo acabo de señalar está relacionado con lo que ocurriría si se acoge ese falso recurso de hecho. ¿Ya? Ahora, si el falso recurso de hecho se rechaza, en este caso, los efectos que va a provocar serán según la resolución que fue recurrida. Por ejemplo, sabemos que el falso recurso de hecho se relaciona con una apelación que se concedió no debiendo haber sido concedida. Entonces, el efecto que va a provocar si ese recurso de hecho se rechaza, ese falso recurso de hecho se rechaza, es que seguirá tramitándose el recurso de apelación como si nunca hubiese sucedido nada. Distinto será si esa apelación finalmente es acogida o no, porque esos son efectos diferentes, ¿no es verdad? Acá por ahora lo que nos interesa es que esa apelación seguirá tramitándose. Y de igual manera, si los efectos fueron concedidos en uno o en otro, también deberemos de estar al caso concreto, como si nunca hubiera ocurrido nada en definitiva. ¿Ya? No sé si dicho esto hay alguna pregunta por ahora en relación al recurso de hecho en materia procesal civil. Profesor, ¿Sí? usted respecto al primer efecto dijo que de acogerse el falso recurso de hecho, ¿Ya? luego se distinguió dos situaciones, y esas no me quedaron muy claras, respecto a cuando el recurso se concede en el solo efecto devolutivo y debió haber sido concedido en ambos, y ¿Ya? también la otra situación que era cuando se concedió en ambos, pero debió haber sido concedido solo en el efecto devolutivo. ¿Tú te refieres cuando se acoge el recurso? Sí, cuando se acoge. Ya. Si se acoge el falso recurso de hecho, y en este caso estamos en presencia de
que debió de haber sido concedido en ambos efectos y se concedió solamente en el solo efecto devolutivo, todo lo que haya realizado el tribunal durante la tramitación hasta ahora de ese falso recurso de hecho quedará sin efecto, porque concedió, en este caso, concedió el recurso solamente en el efecto devolutivo, debiendo haber sido concedido en ambos efectos. ¿Ya? O sea, debió de haber dejado de conocer del problema, inclusive de la ejecución de la resolución recurrida. Esto es medio complejo a veces, es como una especie de rompecabezas, ¿ah? Porque uno tiene que estar al caso concreto para poderlo entender bien. Pero digo este caso que me parece un caso como más sencillo de entenderlo, en el sentido de que el tribunal en este caso puntual respecto a los efectos, concedió la apelación en el solo efecto devolutivo. Y debió de haberlo considerado. Es el caso puntual del juicio ejecutivo, en donde apela el ejecutante en contra de una sentencia definitiva y se le concede en el solo efecto devolutivo. Si bien es cierto, claro, que ejecutará cuestiones no menores, por ejemplo, alzamiento de medida precautoria o en este caso de embargo. Se ordenó el alzar un embargo, o sea, es una cuestión compleja. Cuestión compleja. Porque si el tribunal se equivocó en conceder los efectos, en este caso puntual sí vuelvo a traer, a rescatar lo que habíamos dicho antes, porque acá también se aplicaría en la tramitación del falso recurso de hecho, con mayor razón se podría aplicar en relación a los efectos, también la orden de no innovar. Yo debería, si soy ejecutante y estoy en riesgo que me alcen un embargo, debería sí o sí solicitar una orden de no innovar. ¿Me captan? Ahora, estoy poniendo un ejemplo que en la práctica no debería darse, ¿ah? No debería darse, porque la verdad que si leemos los artículos, el artículo es suficientemente claro como para poder entender que en un juicio ejecutivo, la sentencia definitiva que es apelada por el ejecutante debe ser concedida en ambos efectos. ¿Ya? Pero, como hay tantas causas, son tantas las tramitaciones que existen, más todavía en jurisdicciones que el día de mañana ustedes pueden experimentar o pueden tramitar, como lo sería de ciudades más grandes como Santiago, Valparaíso, Concepción, ¿no? ¿Verdad? Podría a lo mejor darse una suerte de confusión, digo yo, de error, y el tribunal podría equivocarse. Entonces, para eso es necesario tal vez sí. Estos ejemplos que le estoy dando que son ejemplos de pizarrón, por lo demás, ¿ah? Para que ustedes lo entiendan y lo interpreten. No sé si estoy respondiendo tu pregunta, Diego. Sí, profesor. Ahora, solamente me quedaría la segunda hipótesis, que era si el recurso de apelación se concedió en ambos efectos, debiendo haberse Correcto. concedido solo en el devolutivo. Claro. Si se concedió en ambos efectos y solo debe haber sido concedido en el solo efecto devolutivo, supongamos que el tribunal se equivoca y concede en un juicio ejecutivo, concede la apelación en ambos efectos de una sentencia definitiva dictada y que perjudica ahora ya no al ejecutante, sino que perjudica al ejecutado. Y deja de conocer el problema. Lo concedió en ambos efectos.
En otras palabras, deja de continuar adelante o deja de continuar con el conocimiento, mejor dicho, de la ejecución, del procedimiento de ejecución puntualmente acá, de lo que sería puntualmente, por ejemplo, ya de las cosas embargadas, lo que dice relación ahora con el remate. Y el tribunal de alzada, el tribunal de primera instancia dice no, yo concedo la apelación en ambos efectos. Pues bien, si el falso recurso de hecho se acoge, le va a decir a ese tribunal de primera instancia, usted, señor, siga conociendo del problema, porque debió de haber concedido la apelación en el solo efecto devolutivo. Y puede seguir adelante con la ejecución de la resolución, en este caso la sentencia definitiva. Creo yo que les da un buen ejemplo que tiene que ver con el juicio ejecutivo, porque ahí ustedes captan de inmediato la importancia de el falso recurso de hecho, ¿no? En cuanto a los efectos. Si se acoge en este caso, ¿no? Respondía a su duda, Diego, ¿no? Sí, profesor, ahora todo claro. Muchas Correcto. gracias. Correcto. Y bueno, si el recurso se rechaza, por cierto, es como si acá no hubiera sucedido nada y se sigue adelante con la tramitación de la apelación como estaba puntualmente. Esa es la respuesta que quería dar. Como se concedió la apelación y con los efectos que se concedió, sigue la tramitación tal cual está, en el efecto que se rechace el falso recurso de hecho. Entonces, para terminar la clase, me voy en este caso, centrar rápidamente, porque la verdad que esto tampoco tiene mucha ciencia, sobre la base que creo yo las cuestiones principales ya las señalé a propósito de, en este caso, del recurso de hecho que surgía en materia procesal civil. ¿Qué ocurre ahora en materia procesal penal? Hay una sola disposición que le voy a pedir a uno de ustedes que por favor la lea, que se refiere al recurso de hecho en materia procesal penal, y yo diría con algunas diferencias de tramitación más que todo, de tramitación, vuelvo a insistir, de tramitación, en lo que dice relación con el recurso de hecho. Sobre la base, que vuelvo a insistir, el recurso de hecho nace a consecuencia de lo que es o no apelable, o de los efectos de esa apelación. O sea, yo para saber recurso de hecho, tengo que saber en forma previa recurso de apelación, en materia procesal civil y en materia procesal penal. Pues bien, sobre eso entonces le pediría a uno de ustedes que por favor me lea el artículo 369 del Código Procesal Penal. Estamos ahora analizando recurso de hecho en materia procesal penal. ¿Quién me puede leer el 369, por favor? Yo lo leo, profesor. Gracias, Dice, Diego. artículo 369, recurso de hecho. Denegado el recurso de apelación, concedido siendo improcedente o otorgado con efectos no ajustados a derecho, los intervinientes podrán ocurrir de hecho dentro de tercero día ante el tribunal de alzada, con el fin de que resuelva si hubiere lugar o no al recurso y cuáles debieren ser sus efectos. Presentado recurso, el tribunal de alzada solicitará, cuando correspondiere, los antecedentes señalados en el artículo 371 y luego fallará en cuenta. Si acogiere el recurso por haberse denegado la apelación, retendrá tales antecedentes o los recabará, si no los hubiere pedido, para pronunciarse sobre la apelación. Perfecto. Un par de ideas con respecto a esto.
Yo creo que uno el recurso de hecho realmente lo conoce, a propósito de lo que estamos viendo ahora en el proceso penal, el recurso de hecho uno realmente lo conoce cuando lo tramita en la práctica, ¿ah? Eso no quiero desligar con ello ninguna responsabilidad en cuanto a explicaciones, pero créanme de que la práctica forense en estas cosas importa mucho. O sea, el día de mañana a quienes les guste una materia u otra, la van a entender mejor en la medida que puedan tramitar en casos concretos estos recursos. ¿Qué es lo que me interesa a mí ahora que ustedes entiendan o sepan del recurso de hecho en materia procesal penal? Yo diría 2 o 3 cosas. Lo primero, que claramente acá hay un plazo diferente. Hay un plazo menor, por así decirlo, para recurrir. Sabíamos que en materia procesal civil el plazo era de 5 días y además 5 días hábiles. Acá el plazo se reduce, yo diría de manera importante, a 3 días. A 3 días. Y de días corridos. ¿Ya? La segunda idea es que ustedes se dieron cuenta, y nuevamente valga la redundancia de la cuenta, se dieron cuenta de que aquí la tramitación, el legislador lo dijo expresamente acá, la tramitación de todo recurso de hecho, falso o verdadero, se va a ver en cuenta. Entonces yo les pregunto a ustedes rápidamente, ¿a qué se refiere esa diferencia o por qué se justifica esa diferencia que el recurso de hecho acá sí deba de verse en cuenta? Me gustaría que alguno de ustedes me lo pudiese responder. ¿Por qué se justifica acá en materia procesal penal que este recurso de hecho se deba ver en cuenta? ¿Alguien me lo puede señalar o no? Justamente yo creo que tiene que ver con que el Tribunal Superior, o sea, el tribunal que va a resolver ahora, va a solicitar los antecedentes. Ya, pero lo que yo estoy preguntando va más allá. Está vinculado con lo que tú dices, va a solicitar los antecedentes. Eso yo te tendría que decir por qué, de manera tan rigurosa, esta vez el tribunal, en este caso el legislador, perdón, le señala al tribunal que tiene que pedir los antecedentes. Con la materia, porque es ¿Ya? penal. ¿Qué sucede ahí? Porque Bien, es derecho Marcela. penal, profesor, a los ¿Cuál es el digamos, lo que elemento está- que nos interesa destacar acá puntualmente? ¿Cuál es el concepto que nos interesa destacar acá puntualmente? Podría ser la economía procesal. Ya, y la economía procesal está relacionada con qué concepto. Se los voy a decir. Está relacionado con el plazo, por favor, no lo olviden, el plazo. El plazo sí forma parte de un elemento importantísimo del debido proceso, o de lo que entendemos por derecho, por garantías procesales, o por el derecho al proceso, según lo decía el profesor Alvarado Llosa. ¿Ya? Por si acaso, yo sé que ustedes ya lo tienen claro, ¿no? Pero yo no soy Alvarado Llosa, ¿eh? Ni pretendo serlo tampoco, porque el otro día me llegó un correo dirigiéndome a mi persona como Alvarado Llosa. Era un alumno, por cierto, de niveles menores, ¿eh? Pero me río porque, por cierto, es un señor erudito, mucho más sabio o sabio realmente en comparación con mi persona, pero es una de las cosas que a veces a uno le ocurren a consecuencia de estas intervenciones que se tienen, ¿no? Por la vía telemática hoy día, donde por ahí algún alumno escuchó el nombre y pensó de que su
su jefe de carrera se llamaba así, ¿no? Pues bien, esto era solamente un paréntesis. Entonces, no olvidemos entonces que el plazo sí forma parte de una cuestión elemental o esencial. O sea, acá tenemos que reducir plazos, como lo decía Pablo, economía procesal, sí, perfecto, pero tenemos que reducir plazos. Y el plazo forma parte de un elemento de debido proceso y por ende tenemos que justificar aquello. Y la tercera idea está relacionada ya con lo que dijo Diego, en el sentido que acá sí le da el legislador una tremenda importancia a la tramitación en cuanto a que el tribunal de alzada, dependiendo de si se acoge o no el recurso, debe de inmediato solicitar todos los antecedentes para entrar a conocer, por ejemplo, si se acogió el recurso, para entrar a conocer del recurso de apelación, pero de inmediato. ¿Ya? Vuelvo a insistir, para saber recurso de hecho yo tengo que saber recurso de apelación en forma previa. Todo lo dicho respecto del verdadero y falso recurso de hecho aplica en materia procesal penal en su, yo diría en su contexto amplio, más no en su tramitación en relación a aquello que acabo de mencionar y que señala el 369. O sea, vemos que existen algunas diferencias que en mi opinión sí son importantes, como lo sería el plazo para decidir el recurso y como lo sería puntualmente la tramitación de ese recurso, que acá se va a ver en cuenta. Más las otras cosas que están en el 369, que les voy a solicitar que lo lean para los efectos de su instrucción personal, ¿no? No sé si hay alguna pregunta en relación a aquello. Hemos tratado de terminar dentro de la hora, la verdad que me extendí un poquito más hoy día. He invitado, no para este miércoles, no para mañana, sino para el próximo miércoles, al profesor Moya Cuadra para que nos ilustre acerca del recurso de nulidad, por si acaso. Así que me gustaría que ustedes participaran el miércoles siguiente, ¿no? No sé si hay alguna pregunta en relación a lo visto hasta ahora. ¿No? Ya, en todo caso, cualquier duda que haya surgido hoy día, por favor me la hacen llegar o me consultan mañana miércoles, ¿no? Profesor, ¿Sí? ¿la clase la está grabando? Entiendo que sí. Ya. Es que no Entiendo siempre que sí, Nicole, ¿no es cierto? Debería estarse grabando porque está Nicole. Ah, perfecto. Es que no siempre tengo buen internet, entonces para mí que usted suba las clases es un recurso bastante importante para después volverla a escuchar. Ok. Pero si está Nicole, se está grabando. Ah, ya. Muchas Así gracias. que tranquila. De todas maneras, cualquier duda que tengas, Marcela, la clase de mañana la plantean, ¿ah? Que valga Sí, la pena los 14 intervinientes o los 13 alumnos que están interviniendo en esta clase, porque si se quedan con dudas, los perjudicados son ustedes finalmente, ¿no? sí, no, Es sí, no que, es un tema sí, más de que de repente se pega y hay partes que no le escucho. Entonces, ok, no. ok, entiendo. Esta materia, por si acaso, no se asusten tampoco porque esta materia es bastante técnica, por eso que dije yo que realmente el recurso de hecho uno lo conoce cuando lo tramita, ¿ya? Así que eso. Pues bien, terminamos entonces y nos estaríamos viendo si Dios quiere mañana. Que estén bien, cuídense y hasta ¿Hasta mañana. mañana, profesor? Chao. Oh, profesor. Chao, Eh, Nico. Profe. Chao.